Todos en la clase contenían la respiración. El profesor Ramírez, conocido por ser el más temido del instituto, se giró lentamente hacia el pizarrón, sonrisa burlona en el rostro, mientras decía: «Veamos si alguien aquí tiene la mínima capacidad de resolver esto». Con un movimiento rápido de su mano, comenzó a escribir una ecuación tan larga y enredada que parecía salida de un libro universitario de física cuántica. Los estudiantes se miraban entre sí, algunos reían nerviosos, otros murmuraban que era imposible. Y justo en ese momento, el profesor señaló al fondo del salón y dijo con voz firme: «Tú, Santiago, ven aquí al frente». Santiago era el chico nuevo. Apenas llevaba 2 semanas en la escuela y no hablaba mucho. De hecho, muchos pensaban que era un poco raro porque siempre estaba escribiendo cosas en su libreta y apenas miraba a los demás. Algunos compañeros incluso lo llamaban fantasma porque parecía invisible. Pero ahora, todos los ojos estaban sobre él. Santiago se levantó lentamente, caminando hacia el frente con la cabeza baja, mientras el profesor Ramírez cruzaba los brazos y murmuraba algo como: «Esto le enseñará a no esconderse en las sombras». Cuando Santiago llegó al pizarrón, el profesor le entregó el marcador y dijo con una sonrisa llena de superioridad: «Si logras resolver esto, Santiago, no tendrás que hacer el examen final. Pero si fallas, bueno, será mejor que estudies el doble». La clase estalló en risas y murmullos. Algunos grababan con el móvil, esperando capturar el momento en que Santiago fracasara. Santiago miró la ecuación. Durante unos segundos, solo hubo silencio. El profesor alzó una ceja. «¿Qué pasa? ¿Es demasiado para ti?», preguntó en tono burlón. Pero lo que nadie esperaba era lo que ocurrió después. Santiago levantó el marcador, sin decir palabra, comenzó a escribir. Al principio, parecía que solo garabateaba, pero poco a poco, una lógica impecable empezó a surgir en el pizarrón. Los murmullos cesaron. Los estudiantes, antes entretenidos con sus teléfonos, ahora miraban boquiabiertos. Incluso el profesor frunció el ceño, acercándose un poco más. Santiago descompuso la ecuación en pasos simples, como si fuera un rompecabezas que había resuelto 1000 veces. Cada línea que escribía parecía abrir una puerta que nadie había visto. El profesor tragó saliva. Cuando Santiago terminó, dejó el marcador sobre la mesa y regresó a su asiento sin mirar a nadie. El salón entero quedó en un silencio sepulcral. El profesor Ramírez miró el pizarrón, revisó cada paso y al cabo de un minuto que pareció eterno, soltó un suspiro profundo. «Esto no puede ser», murmuró. Pero era cierto. Santiago había resuelto la ecuación imposible. El profesor, rojo de la cara, intentó recuperar la compostura. «Bueno, parece que tenemos un genio entre nosotros». La clase explotó en murmullos y algunos aplausos tímidos. Pero Santiago solo miraba por la ventana, como si nada hubiera pasado. Sin embargo, lo que nadie sabía era que este no era el único talento oculto de Santiago. Porque lo que estaba por suceder en las semanas siguientes iba a cambiar no solo su vida, sino la de toda la escuela. Y eso, querido espectador, es donde realmente comienza esta historia. Porque a partir de ese día, nada volvió a ser igual para Santiago, ni para el profesor Ramírez. Los días después de la sorprendente resolución de la ecuación fueron tensos. Santiago ya no era el chico invisible. Ahora, todos querían hablar con él, pero él parecía seguir en su mundo, ajeno a la atención que había recibido. Sin embargo, lo que la mayoría no sabía era que Santiago no era solo un genio en matemáticas, sino que tenía una mente brillante que se extendía a otros campos del conocimiento. Aún más sorprendente, lo hacía todo sin esfuerzo aparente. La fama de su inteligencia comenzó a extenderse por la escuela como un incendio incontrolable. Los profesores, que antes no se habían fijado en él, ahora lo buscaban para resolver dudas complicadas o para pedir su opinión en debates. El director incluso lo invitó a su oficina para conversar sobre su futuro. Pero Santiago nunca parecía impresionado, como si todo fuera tan fácil que no merecía atención. Por otro lado, el profesor Ramírez, quien había quedado completamente humillado por la increíble habilidad de Santiago, comenzó a sentir que su autoridad estaba siendo cuestionada. Aunque en apariencia trataba de ser cordial, por dentro su orgullo estaba herido. No soportaba la idea de que un estudiante, alguien que no pertenecía al círculo de los más destacados, lo hubiera superado de una forma tan rotunda. Y lo peor de todo, Santiago no parecía tener ni la más mínima idea de lo que había causado. Una tarde, después de clases, el profesor Ramírez convocó a Santiago al salón de clases. Esta vez, la sonrisa burlona había desaparecido de su rostro, reemplazada por una expresión seria y distante. Santiago entró en el aula, sintiéndose incómodo,
aunque no lo mostraba. Ramírez lo miró fijamente y le dijo: «Santiago, tienes un talento increíble. Pero déjame decirte algo, no puedes andar por la vida pensando que todo te va a salir bien sin esfuerzo. Las cosas no siempre serán tan fáciles. Y si piensas que con tu inteligencia vas a dominar el mundo, estás muy equivocado». Santiago, sin levantar la vista, respondió con calma: «Nunca pensé eso. Solo resuelvo lo que me dan. Y si no me desafían, me aburro». El profesor se quedó en silencio, sin saber cómo responder a la franqueza de Santiago. No le gustaba, pero al mismo tiempo, se sentía atrapado por las palabras del joven. Era como si su propia percepción de la vida se estuviera desmoronando frente a él. A partir de ese momento, el conflicto entre ambos se intensificó. El profesor Ramírez comenzó a ponerle más desafíos a Santiago, buscando la forma de humillarlo, de encontrar un fallo en su perfecta fachada. Pero, cada vez que Ramírez pensaba que había encontrado una debilidad, Santiago sorprendía con una respuesta aún más brillante. La tensión era palpable en cada clase, y la expectación de lo que ocurriría en el próximo enfrentamiento entre ellos mantenía a todos en vilo. Lo que nadie sabía era que Santiago, a pesar de su genialidad, también estaba luchando contra algo mucho más grande que la rivalidad con su profesor. Algo que lo estaba llevando al límite de su paciencia y su capacidad de concentración. Era como si una sombra invisible lo siguiera, y las semanas que venían cambiarían por completo la dinámica de la escuela. El silencio se apoderó de la sala después de una clase especialmente tensa. Todos esperaban que Santiago hiciera algún comentario, como siempre lo hacía, pero esta vez, algo en él había cambiado. A medida que los días pasaban, más y más gente empezaba a murmurar sobre una extraña conexión que parecía haber entre Santiago y algo, o alguien. Algo que nadie podría haber imaginado. Y en ese momento, Santiago ya no era solo el chico genio, sino alguien que había tocado un punto de inflexión. Lo que nadie sabía, era que lo peor estaba por venir. Lo que parecía ser una simple batalla de egos entre un profesor y un estudiante estaba a punto de transformarse en algo mucho más grande y peligroso. Porque, a partir de ese momento, las reglas del juego cambiaron para siempre. Y nadie estaba preparado para lo que Santiago estaba a punto de desatar. Lo que Santiago iba a descubrir en las próximas semanas cambiaría todo lo que pensaba saber sobre su propia vida. A medida que pasaron los días, Santiago comenzó a distanciarse aún más de los demás estudiantes. Estaba cada vez más enfocado en sus investigaciones personales, y su comportamiento parecía volverse más introspectivo. A cada nuevo desafío que el profesor Ramírez le imponía, él respondía de manera impecable, pero siempre con una mirada vacía, como si aquello ya no fuera suficiente para él. Quería más, mucho más, y algo dentro de él comenzaba a inquietarse. Mientras tanto, el profesor Ramírez, quien ya había perdido parte de su orgullo con la derrota pública frente a Santiago, intentaba recuperar la confianza que había perdido. Comenzó a investigar el pasado de Santiago, buscando información sobre el joven, sus orígenes, sus habilidades, pero lo que encontró lo dejó aún más perplejo. Santiago no solo era un estudiante brillante. Parecía tener una habilidad rara, un talento que no podía explicarse solo con inteligencia. Era algo mucho más profundo, algo que no encajaba en los patrones que Ramírez conocía. Durante una de esas investigaciones, Ramírez se enteró de una historia que comenzaba a circular por los pasillos de la escuela, pero no lo creyó hasta que lo escuchó de boca de uno de los estudiantes mayores. ¿Sabías que Santiago nunca ha faltado un solo día a la escuela? Y lo más raro es que nunca habla de su familia, nunca trae a nadie a la escuela. Es como si estuviera aquí, pero al mismo tiempo no lo estuviera. Las palabras resonaron en la mente del profesor como un misterio sin resolver. Sabía que había algo más detrás de la fachada tranquila de Santiago, y estaba decidido a descubrir qué era. Mientras tanto, Santiago se sentía cada vez más presionado. Sabía que su talento lo estaba poniendo en una posición incómoda. Sus amigos, o mejor dicho, los falsos amigos que antes lo rodeaban, ahora lo miraban con una mezcla de admiración e indiferencia. Cada vez más sentía el peso de sus miradas, y una sensación de incomodidad comenzaba a crecer dentro de él. Las preguntas sobre su vida, sobre su pasado, comenzaron a perseguirlo. ¿Qué sabía realmente sobre sí mismo? ¿Qué estaba tratando de esconder? Una tarde, después de otro tenso enfrentamiento con el profesor Ramírez, donde una vez más superó todas las expectativas del maestro, Santiago decidió hacer algo que nunca había hecho antes. Fue a la biblioteca de la escuela, un lugar que normalmente evitaba. Allí comenzó a leer libros sobre temas que cada vez ocupaban más espacio en su mente, cosas sobre el origen del conocimiento, el poder de la mente humana, e incluso teorías que vinculaban la inteligencia con poderes sobrenaturales.
No sabía exactamente qué buscaba, pero algo dentro de él le decía que ese era el siguiente paso. Estaba a punto de descubrir algo que cambiaría su vida para siempre. Cuando llegó la noche, Santiago estaba en su casa, en su habitación, con la luz apagada, solo la tenue luz de la pantalla del ordenador iluminaba su rostro. Estaba inmerso en sus investigaciones en línea cuando encontró algo que lo hizo detenerse por un momento. Era una teoría sobre personas con habilidades extraordinarias, que no solo eran genios en sus áreas de actuación, sino seres que poseían una conexión directa con algo más allá de lo físico. Algo que no siempre podían comprender, pero que siempre estaba presente dentro de ellos. La teoría decía que esas personas estaban destinadas a cambiar el mundo, pero que su camino estaría lleno de desafíos y revelaciones dolorosas. Fue en ese momento, al leer esas palabras, que Santiago sintió una presencia extraña en el aire. La sensación de estar siendo observado volvió a acosarlo. Miró por la ventana, pero no vio nada. Pensó que tal vez había sido un simple reflejo de la luz o su mente jugando una mala pasada. Sin embargo, algo dentro de él le decía que no era solo eso. Porque, en ese instante, Santiago comprendió que lo que había empezado como una serie de retos académicos estaba a punto de volverse mucho más grande. Algo mucho más misterioso e inquietante estaba comenzando a tomar forma en su vida. Lo que Santiago iba a descubrir en los días siguientes lo llevaría a un giro inesperado, algo que nadie habría podido prever. A medida que pasaban los días, Santiago sentía que estaba siendo devorado por una creciente inquietud, como si algo estuviera acercándose a él. Sentía una presión constante, como si estuviera al borde de descubrir algo que no debía. Sus investigaciones lo llevaron a lugares cada vez más oscuros y misteriosos, algo más allá de la razón, más allá de la lógica. Sabía que no podía dar marcha atrás, que no había manera de desver lo que había encontrado. Su mente estaba completamente absorbida por una nueva obsesión, y no podía deshacerse de ella. Fue en una tarde, cuando decidió salir de la escuela más temprano, que la situación tomó un giro aún más extraño. Mientras caminaba hacia su casa, notó algo que nunca había percibido antes, una figura encapuchada que lo observaba a lo lejos. Intentó ignorar la sensación de incomodidad, pero la figura persistía, apareciendo y desapareciendo entre las sombras. Cada paso que daba, sentía una presencia aún más fuerte a su alrededor, como si lo estuvieran siguiendo, como si esperaran por algo. Pero, ¿qué era eso? Aceleró el paso, tratando de alejarse de la figura misteriosa, pero cuanto más rápido caminaba, más aumentaba la sensación de ser observado. Cuando llegó a su casa, entró sin mirar atrás, cerró la puerta y se sentó en el salón, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Pero no había lógica en eso, nada tenía sentido. No podía simplemente ignorarlo. Algo estaba a punto de suceder, y él lo sabía. Esa noche, mientras estaba en su cama, tratando de dormir, la sensación de ser observado no lo dejó en paz. Fue entonces cuando escuchó un sonido suave proveniente del exterior de la ventana, como si alguien estuviera llamando su nombre. Se levantó, se acercó a la ventana y miró hacia afuera. Allí, en medio de la oscuridad, estaba la figura encapuchada, más cerca ahora, mirándolo fijamente. Santiago se quedó congelado. Algo en sus ojos parecía hipnotizarlo, como si hubiera algo que él no podía comprender. No podía apartar la mirada. La figura permaneció allí, quieta, sin hacer un solo movimiento. La pregunta que rondaba en su cabeza era la misma: ¿quién era esta persona? ¿Por qué lo observaba? En ese momento, un pensamiento comenzó a tomar forma en su mente. Algo muy grande estaba a punto de suceder. La figura no era un simple desconocido, algo mucho más profundo se estaba desarrollando, algo que él mismo había estado buscando sin saberlo. Esa noche, Santiago decidió que no podría seguir ignorando lo que estaba pasando. Algo dentro de él le decía que tenía que enfrentarlo, no podía dejar que lo arrastraran sin entender qué era. A la mañana siguiente, decidió hacer una última investigación antes de hablar con alguien sobre lo que estaba viviendo. Sabía que no podía enfrentar a los demás sin antes estar completamente seguro de lo que estaba sucediendo. Mientras revisaba algunos libros antiguos que había encontrado en la biblioteca de la escuela, una frase, casi como una advertencia, apareció ante él: el verdadero poder no viene de lo que sabes, sino de lo que estás dispuesto a descubrir. Santiago no sabía si debía sentir miedo o curiosidad, pero algo dentro de él lo empujaba a seguir adelante. No sabía quién estaba detrás de todo esto, ni qué quería de él, pero ahora, más que nunca, estaba decidido a descubrir la verdad. Y en ese instante, entendió que lo que había comenzado como un simple desafío académico se había convertido en algo mucho más grande, algo que cambiaría su vida para siempre. Porque, al igual que la figura en la ventana, la verdad lo estaba observando desde lejos,
esperando el momento adecuado para revelar su verdadero rostro. Lo que Santiago iba a descubrir en los días siguientes lo llevaría a un giro inesperado, algo que nadie habría podido prever. En los días que siguieron, Santiago comenzó a notar que cada vez más cosas extrañas sucedían a su alrededor. Como si su vida, en lugar de seguir el curso normal, estuviera siendo invadida por fuerzas invisibles. No podía quitarse la sensación de que estaba siendo observado todo el tiempo, y a menudo sentía que algo estaba a punto de suceder. Durante una tarde lluviosa, mientras caminaba por el pasillo de la escuela, vio algo que lo dejó paralizado. En una de las paredes del colegio, donde nunca había notado nada antes, apareció una inscripción que decía: «El poder viene de la oscuridad, y tú eres la llave». Santiago sabía que esto no era casualidad. Esa frase, aunque parecía simple, tenía un significado mucho más profundo, algo que él tenía que entender a toda costa. Decidió, finalmente, ir a la oficina del director, donde encontró algo que nunca había imaginado: un antiguo diario que pertenecía a su abuelo. Al abrirlo, leyó las palabras que lo dejaron helado: «Tu destino está marcado, Santiago. Lo que has heredado no es solo tu inteligencia, es el poder de cambiar el mundo. Pero ten cuidado, porque no todos querrán que lo descubras». El corazón de Santiago comenzó a latir más rápido. El diario revelaba detalles de su familia que él nunca había conocido, y parecía que su abuelo había estado involucrado en algo mucho más grande, algo que cruzaba los límites de la ciencia, el conocimiento y el poder sobrenatural. Esa noche, decidió enfrentarse a la figura encapuchada. Santiago sabía que no podía huir más. Algo dentro de él le decía que estaba preparado, que este momento era crucial. Cuando salió a la calle, la figura apareció nuevamente, pero esta vez no era solo una sombra. Era una presencia palpable, algo real, que lo llamaba por su nombre. «Santiago», dijo la figura, «has llegado al final de tu viaje. Ahora, eres el elegido para algo más grande que tú mismo. Y aunque no lo entiendas aún, tu vida nunca volverá a ser la misma». Santiago no sabía si debía sentir miedo, alivio o asombro. La figura se acercó lentamente, con una voz profunda y solemne, le susurró: «Es hora de que cumplas con tu destino. La verdad te está esperando». En ese momento, una gran luz envolvió a Santiago, y todo a su alrededor pareció desvanecerse. De repente, se dio cuenta de que había estado buscando respuestas en los lugares equivocados. El poder que había heredado no era algo que pudiera controlar a voluntad, sino algo que debía comprender primero. La figura desapareció, y Santiago quedó solo, pero no estaba perdido. Sabía que su vida acababa de cambiar de manera irreversible. Ahora, tenía que decidir si seguir adelante con el camino que había elegido, enfrentando los misterios que se le presentaban, o si dejar todo atrás y vivir una vida normal, alejado de los secretos que lo rodeaban. La decisión era suya, pero una cosa era segura: el futuro que lo esperaba no era algo que podría ignorar. Si este relato te ha dejado con más preguntas que respuestas, no te olvides de darle like, compartir y seguirme para más historias como esta. ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Santiago? Déjame tus comentarios y te responderé.